Buscamos la verdad. Un programa de orientación religiosa para conocer, amar y servir a Jesús. Ideas espirituales para alimentar el alma y romper con las tinieblas de la ignorancia y el mal. Muy bien, queridos hermanos, es una alegría compartir con ustedes en esta mañana. Estamos esperando un poco tener personas conectadas para que vayamos interactuando, compartiendo de los temas que nos da la espiritualidad, nos da la vida de un joven que va a ser canonizado el próximo 7 de septiembre, Carlo Acutis. Estaremos reflexionando y profundizando sobre la importancia de buscar nuestra originalidad. Todos nosotros hemos sido creados por un Dios como personas únicas e irrepetibles, y por lo tanto tenemos una impronta que ninguna otra persona la puede repetir o la puede suplantar, porque estamos llamados a ser un reflejo de Dios, del amor de Dios, desde los talentos, los carismas, unas características propias que el mismo Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso Carlo Acutis, en una de sus reflexiones, en una de sus frases o de sus máximas, dice que el hombre nace original y termina muriendo casi como una fotocopia. Es una de las frases más llamativas de Carlo Acutis, porque fue lo que él percibió precisamente en este siglo, en el siglo XXI, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Él percibe que somos una sociedad que buscamos imitar a los demás y perdemos parte de nuestra esencia, parte de nuestra originalidad. Y por eso es importante ahondar sobre esta frase. Antes de todo, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe en este compartir, que seguramente puede tocar un elemento importante en nuestras vidas para revisarla. Cada uno de nosotros tenemos que, a través de las enseñanzas de los santos, ir ajustando elementos de nuestra vida personal. De eso se trata, por eso la Iglesia siempre promueve la figura de un santo, para que nos acerquemos a la perfección cristiana, a la persona de Cristo, y damos la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Te pedimos que seas la luz y el guía de esta transmisión, que ponga tu luz, tu sabiduría, tus pensamientos, tus palabras en nuestros labios,
que estas reflexiones no sean solamente fruto del pensamiento humano o de un capricho humano, sino que estén permeadas de tu luz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ser originales. Busquemos qué es lo que más nos identifica a cada uno de nosotros. Tenemos que saber sentarnos, reflexionar, meditar, contemplar y descubrir de qué me ha dotado Dios. Cada uno de nosotros tenemos unos talentos, unos carismas, unas capacidades, un estilo propio, una forma de ser propia. Tenemos que irla descubriendo, tenemos que irle dando forma, dando contenido a eso, para ponerlo siempre al servicio de nuestros hermanos. Y es así como podemos ser luz del mundo. Pero no podemos hacer de nuestra vida una copia de otra persona. Curiosamente hay personas que se parecen mucho a otras, no por el tema físico, sino por el tema de carácter, por el tema de actitudes, por el tema de ademanes, por temas comportamentales. Y eso es un poco cuestionable, porque yo no puedo deshacerme, desaparecer mi esencia para que entre la figura de otra persona en mí. Si la única persona que tenemos que imitar realmente, con la cual no nos equivocaremos, es Jesús, que es el gran modelo, el prototipo del hombre perfecto. Pero se nos va la vida en el siglo XXI imitando personas. Y terminamos perdiendo la originalidad, como dice Carlo Acutis, porque nacemos originales, y terminamos muriendo como una fotocopia, como una copia de otra persona. Y eso es muy triste, porque perdemos la capacidad de mostrar nuestro potencial, nuestra característica propia, para lo que fuimos hechos. Para lo que fuimos hechos. Pues bien, les comentaba que sí, hay personas que se parecen mucho a otras, ¿sí? En sus expresiones, en su forma de ser. Se criaron al lado de alguien, fueron formados al lado de alguien y repiten ciclos de personalidad, formas de ser, maneras de ser, y eso da un poco de pereza, ¿no? Encontrarse uno personas así, porque al final le terminan recordando a uno a la persona original y se da uno cuenta, esta es una copia. Y a veces que no luce en esas personas el imitar a otro, porque no es natural, no es natural. Vamos a mirar entonces cómo se da la imitación en la persona, especialmente análisis que se han hecho en el siglo XXI, cómo el joven, el adolescente, imita, a través de qué realidades, qué lo lleva a buscar como prototipos, ejemplos, héroes para encarnar en su ser, porque al final eso es.
Hay modelos en cada época, en cada tiempo, que terminan influyendo muchísimo en las generaciones jóvenes, desde los adolescentes, y hoy por hoy, a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones en masa, pues hay una tendencia a buscar imitar. Y así se va formando la personalidad de un joven, de un chico, de una chica. Hay una fórmula muy tradicional de la psicología para definir el carácter o la personalidad, y es herencia más ambiente. Nosotros formamos nuestra personalidad, nuestro carácter, primero a través de una realidad herencial, porque tenemos una genética, lo que heredamos en nuestros genes, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de toda esa raíz genealógica, eso tiene un peso en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, algo que es marcante en nuestro ser, en nuestra personalidad, va a ser siempre la parte genética, ¿sí? Y segundo, un segundo elemento que termina formando nuestra personalidad, nuestro carácter, es el ambiente en el que nos criamos, el espacio, el entorno en el que nacemos, en el que crecemos, en el que asumimos una enseñanza, el pueblo, la parte cultural, todo ese tema ambiental, ¿no? La familia, el entorno que hay en mí, con quienes conviví, quiénes fueron mis amigos, todo esto. Este tema ambiental pues va forjando también el carácter y la personalidad de nosotros. Pero hoy por hoy, cuando hablamos del ambiente, el ambiente es mucho más amplio, más universal, porque a través de las redes sociales podemos incursionar en muchas culturas. Entonces basta sino abrir las aplicaciones, el Facebook, basta sino abrir algún medio masivo para ver, para escuchar, para interactuar, y me voy a encontrar con una persona de la India, de la parte asiática, de Corea, de Japón, de China, de Australia, de África, de América, de Europa. Y entonces tenemos un campo de influencia mucho más amplio, mucho más grande y más a la mano, porque estamos con eso. Entonces el tema, uno apenas en nuestra época, el tema ambiental era muy reducido, ¿no? Era el pueblito, los amigos, lo que había, lo que llegaba de moda, a la vereda, al pueblo, a la ciudad, y eso tenía una dimensión de influencia, pero era un tema más bien algo suave, por decirlo así. No era como hoy en día, que es un bombardeo de cosas en la mente de los jóvenes. Son muchas las personas que se presentan como modelos o prototipos a seguir. Es mucho más complejo, por eso hoy por hoy vemos jóvenes con muchas expresiones y manifestaciones fruto de la cultura actual. Están siendo bombardeados, ¿sí? En nuestra época no, eso de manera muy esporádica, llegaba una moda, había un personaje de influencia, pero hoy hay muchísimos y hay unas realidades de análisis para que estemos pendientes cómo vuestros hijos o las nuevas generaciones
están ejerciendo pues un tipo de personalidad, imitando a otros, pero que de pronto no son los mejores referentes para seguir, como para imitar. Es verdad, uno siempre imita algo de las personas, porque uno aprende de muchas personas, uno aprende del entorno, pero uno le va dando una asimilación de acuerdo a la personalidad de cada uno. No es que uno copie de manera total a alguien en su forma de ser o estilo. Uno puede decir de esta persona rescato tal cualidad. Me gusta la disciplina que tiene Cristiano Ronaldo. Me gusta la sencillez de tal persona. Me gusta la capacidad que tiene un amigo para relacionarse con los demás. Me gusta la manera de vestir. Bueno, uno puede tener gustos, uno puede admirar, uno puede reconocer en el otro cosas que uno puede acoger, pero uno le va dando un carácter personal, y eso es lo que hay que buscar hacer para no perder originalidad y sobre todo haciéndolo con un pensamiento crítico. No hay que imitar por imitar. Como vi que alguien se puso tal cosa, yo también me lo pongo. Como vi que alguien hace esto, entonces yo también lo hago. Entonces nuestros jóvenes imitan a través de lo que hace primero la mayoría de gente. Algunos psicólogos, sociólogos llaman el sesgo de conformidad. El sesgo de conformidad es que la persona busca hacer o actuar conforme lo hace la mayoría. Conforme lo hace la mayoría. Ese es el sesgo de conformidad. Entonces, si yo veo que la mayoría hace tal cosa, la mayoría tiene este celular, la mayoría tienen estas experiencias, entonces los jóvenes imitan de acuerdo al sesgo de conformidad. Conforme hace la mayoría. Lo que haga la mayoría de gente, el joven actual lo hace. En términos antiguos, populares, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es un juego de palabras para decir, las personas van o hacen lo que la gente hace. Y así no es la vida. Así no es la vida. Que porque lo hace la mayoría, conforme lo hace todo el mundo, entonces yo también. Mire, mamá, que mis amigos están llevando al colegio tal cosa. Eso no significa que se tenga que hacer. Eso no significa que todo el mundo tenga que comprar eso. El sesgo de conformidad es una de las realidades de imitación. El joven mira entonces qué es lo que hace la mayoría y termina haciéndolo. Por eso Carlo Acutis me gusta, que es un joven crítico y da duro con sus frases. Porque hay jóvenes que se creen muy modernos, muy originales, y lo único que están haciendo es imitando a los demás. Imitando a los demás. No mira nomás las modas de los jóvenes. Como todo mundo se peina así, pues así lo hace. Como todo mundo se hace ese peluqueado, así se peluque. Y por eso vemos una falta de pensamiento crítico en las nuevas generaciones, porque terminamos haciendo lo que los demás hacen. No perdamos originalidad, no perdamos originalidad, ¿sí? Por eso hay sufrimiento y dolor en algunos muchachos, inclusive hasta depresión, porque no pueden hacer lo que otros están haciendo. No pasa nada, no pasa nada. Hay gente que por tema de comparación
dice, vea, mis compañeros tienen esto, yo no lo tengo, y se van entristeciendo, van perdiendo alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que mis compañeros tengan eso y yo no lo tenga? O que ellos hagan tal cosa y yo no lo haga. No, somos originales. Somos originales. Nuestra felicidad no depende de que tengo que tener lo que la mayoría tiene, de que tengo que hacer lo que la mayoría hace. No, eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Entonces es curioso, ¿no? Los jóvenes a veces tan vanidosos que son hoy en día y son una copia de los demás. Si de algo uno tiene que enorgullecerse es de ser uno original. De ser uno original. Pero hay gente que imita muchísimo y viven de eso, están pendientes de lo que hagan la mayoría. Entonces, el problema es que la mayoría en este tiempo no están haciendo lo mejor. No están haciendo lo mejor, ¿cierto? Entonces la mayoría de jóvenes resulta que les gusta ponerse el cabello de verde, de azul. Vamos a analicemos si es que eso estéticamente es lo que mejor me va a quedar a mí. Entonces, ¿qué estamos imitando? Lo que hace la mayoría. ¿Eso te hace feliz? No. Hemos perdido inclusive por ese tema de imitar a la mayoría, hasta el sentido de la estética, hasta el sentido de la belleza. Hemos perdido. Más bien estamos haciendo un culto a la fealdad. Voy a hacer un programa hablando de ese tema próximamente, pero sí, jóvenes que son bien hechos, porque Dios hace personas bellas, bien hechas, y jóvenes terminan haciendo un culto a la fealdad, empezando por su manera de vestir, de peluquearse, de unas expresiones rarísimas. Yo en un comentario que hacía con mi familia, los que van a echar malo son los que hacen la gel para peinar. Van a echar malísimo. O las cremas de peinar, porque los jóvenes ahora ni se peinan. Los jóvenes se despelucan. Solamente hago nomás ese comentario. Como así va todo el mundo, la mayoría van así. Entonces ustedes ven que los jóvenes cogen el pelo y... Nosotros antes, cuando salió la gel o las cremas de peinar, pues nosotros las agradecíamos porque nos ayudaban a estar ordenaditos, bien peinaditos, organizaditos, bien peluqueados. Ahora no. Ahora el joven... Van a fracasar todas las fábricas de gel y de cremas de peinar porque los jóvenes cogen y... No me quiero despelucar, pero se despelucan totalmente y ya están listos. Eso lo que hace es cuando pasa un tornado por la cabeza y se despelucan, ¿no? Y van así como medio zombies por las calles. No, hasta los peluqueros la echan bueno porque prácticamente solamente los jóvenes le dicen hágame aquí tantico y ya. Y despelúqueme más, lo que más pueda despelucarme. Es como un elogio, es una apologética casi que a la fealdad. Estamos perdiendo el sentido de la estética, de la belleza, las modas del siglo XXI. Uno mira nomás los actores famosos, los deportistas, los futbolistas con unas pintas. Uno dice, esta gente que gana tanto dinero, vistan elegante, de manera armónica, ¿sí? Pero con unas trazas que eso uno no sabe qué son. Pero bueno, no vamos a entrar en esto porque yo sé que a algunas personas quizás no les gusta esta temática porque la libre expresión, y cada uno verá, ¿cierto? Así como decía mi abuela, cada uno verá cómo va, pero necesitamos recuperar muchas cosas humanizantes, características, estilos
más humanizantes, que nos permita resaltar al ser humano, para qué fuimos hechos. Somos la obra más bella de Dios. Entonces, imitamos por lo que haga la mayoría, por lo que haga la mayoría. En este tiempo también hay otro foco de imitación, por eso hemos perdido originalidad. Carlo Acutis es tan vigente y seguirá siendo tan vigente. Carlo Acutis nos pide ser originales, santo, y no hacer copias, y no terminemos muriendo como una fotocopia. Oiga, hay otro foco de imitación que tienen los jóvenes, que tienen los chicos, y ese es el sesgo de prestigio. Entonces miramos cuáles son las personas más prestigiosas de nuestro entorno. Claro, lo que llamábamos en el siglo XX la fama, los famosos. La fama siempre mueve. El que es más prestigioso y más famoso se convierte en un prototipo de imitación. Yo recuerdo en mi época era un futbolista que empezó con las modas e introdujo eso en el mundo del fútbol, del deporte. Empezó con los tatuajes. David Beckham hoy en día es un gran empresario, dueño de equipos de fútbol, es el dueño en Miami del equipo donde juega Lionel Messi. Este tipo, que era todo un modelo, un jugador de Inglaterra, era el número 10 de la selección inglesa, jugó en Manchester City, jugó en el Real Madrid. Él empezó una moda y se introdujo luego en el mundo del deporte. Él fue el que prácticamente puso el tatuaje en la órbita del arte, más como un arte y no como una expresión negativa, porque los tatuajes en los años 90, años 80, 90, todo lo que fue el siglo XX, mediados, no fue visto con buenos ojos. Siempre uno asociaba un tatuaje a la gente que salía de la cárcel, por ejemplo. Uno asociaba un tatuaje a la gente de la calle, de las drogas, a la prostitución. Hoy por hoy no. Hoy por hoy muchos tienen tatuajes. Pero ¿quién lo fue popularizando más y llevando a un nivel, de pronto a una escala de arte? David Beckham, en el mundo del deporte. Hoy por hoy usted ve deportistas tatuados de pies a cabeza hasta el cuello. Y bueno, ¿cómo el poder de influenciar de una persona prestigiosa y famosa? Tienen mucho poder, que hoy por hoy se normalizan los tatuajes. Eso por poner un ejemplo. Hablemos hoy de los influencers. Los influencers son las personas que están ahí al orden del día y están a la mano de sus hijos, porque son los que más, por eso se llaman influencers, son los que tienen capacidad de influenciar, ¿sí?, en las redes, a través de las redes sociales, a las personas. Y los más vulnerables, ¿quiénes son? Los adolescentes. Y digo vulnerables porque primero no han desarrollado una mente crítica, un juicio, ¿sí?, sólido, razonable, porque al final el cerebro no se ha terminado de formar. Entonces son vulnerables. Todo lo que ven, lo que hagan los influencers, pues va a ser para ellos lo último en guaracha. Lo último. Y seamos serios, hay muchos influencers que no tienen nada que enseñar, nada bueno que enseñar. Son unas pinticas que realmente lo único que hacen es degradar la nueva sociedad. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Ellos los ven con mucho prestigio, porque realmente los influencers han logrado un prestigio en la sociedad, porque pues tienen dinero, supieron cómo monetizar a través de las redes sociales,
personas que vienen de abajo, ahí sí, del barrio, ¿no? De la calle, pero que no lograron tener una formación, una educación. Entonces terminaron siendo influencers con realidades, con poco contenido, con un contenido barato, ¿sí? De hecho, es que a uno le da cierta rabia porque se les llama creadores de contenido, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y contenido de qué? Contenido barato, basura, realidades que degradan, y es ahí donde hay que estar muy pendientes los padres de familia, los que conducen a sus hijos, maestros, profesores, que llevan jóvenes a la mano, bajo la responsabilidad. ¿Quiénes son los influencers de vuestros hijos? Porque ellos son los que tienen el prestigio y sus hijos van a imitar todo lo que tenga que ver con ese sesgo de prestigio, de fama. Y los más famosos, los más prestigiosos en el siglo XXI no son los que tengan más valores, más virtudes. Hay que cogerlos con pinzas, hay que saber quiénes son. Hay que saber escoger las virtudes con pinzas, porque muchos de los influencers, con su forma de hablar vulgar, y por eso se le ha pegado a los muchachos, la forma de hablar de los influencers, la forma de comportarse, la forma de exteriorizar emociones, todo eso lo han acogido las nuevas generaciones. Y ellos se sienten como influencer hablando con todo el mundo, con unas formas de hablar, con unas maneras de comportarse y unas formas de exteriorizar emociones que no son las mejores. Entonces hemos como confundido prestigio con excelencia. Y esto hay que saberlo separar, porque hoy por hoy el prestigio, las personas que se han ganado un prestigio, una fama en la sociedad del siglo XXI, no tienen nada que ver con la excelencia. Son muy pocos. Pero el joven no hace esa separación. El joven piensa que la persona prestigiosa es la que hay que seguir y la asocia con excelencia. Pero el prestigioso del siglo XXI no siempre es excelente. La mayoría no son excelentes. No hay integralidad y no hay intelectualidad, contenido. Esas dos cosas hay que unirlas, la integralidad y un contenido académico, intelectual. El prestigioso del siglo XXI no tiene ni la una ni la otra. En su mayoría, no todos, porque hay personas que de verdad sí hacen muy buenos contenidos. Por eso hay que saber enseñar a buscar qué es lo que hay que escuchar, qué es lo que hay que ver. Un gran maestro, un gran profesor, un gran padre de familia lo que tiene es que enseñar a buscar, a discernir. Nosotros ya estamos arropados por las redes sociales, por la internet, por la IA, ¿sí? La inteligencia artificial. Es un tema que tenemos que profundizar muchísimo. Ya estamos arropados por esta realidad. Ahora lo que hay que hacer es discernir, escoger con pinzas lo que a mí me sirve. Pero el joven no está discerniendo. El joven no está sabiendo escoger, sabiendo elegir, sabiendo buscar. Lo primero que aparece. Y a veces el que aparece de pronto es el influencer más desbaratado de todos. Y es el que está generando una influencia en tu hijo y tu hijo empezó a imitarlo y es allí. Entonces, mire cómo tenemos unos focos de imitación. Primero, nuestros hijos imitan lo que hacen la mayoría, o sea, se van por el sesgo de conformidad, conforme lo hace todo el mundo, ellos lo hacen, o se van por el sesgo de prestigio. Ven que la persona que sea más famosa, el influencer más reconocido, con más prestigio, se van por ahí. Ojo, somos originales, somos únicos ante los ojos de Dios, somos criaturas muy únicas e irrepetibles.
y nosotros estamos distorsionando algo. Fuimos hechos originales. No seamos malas copias de los demás. Si vamos a hacer copietas de algo, copiemos lo mejor. Aprendamos lo mejor de alguien. Aprendámoslo, no copiémoslo, porque uno lo aprende. Aprender es coger de alguien lo mejor y yo lo personalizo. Yo le hago una asimilación de acuerdo a mi personalidad. Copietas es el que copia y pega sin discernir, sin pulir nada. No podemos ser copietas. Redescubramos nuestra originalidad, queridos jóvenes, queridas personas que me escuchan. Por eso les invito a que conozcamos más a Carlo Acutis, que es un santo que tiene mucho por decirnos y que con una frase lo dijo todo. Muchos, dice, nacemos originales y muchos terminan muriendo como una fotocopia. Muy bien, Razón y Fe con el Padre Robinson. Dios los bendiga y hasta pronto.